Te presento el reproductor de música más barato y fácil que pude armar. Puede leer tarjetas micro SD y también una memoria flash USB. Las conexiones son muy sencillas. Hasta para conectar audífonos tiene. Sencillo, barato y en este video te demuestro cómo usarlo. Soy Androbot y bienvenidos al mundo de la electrónica. Este es el módulo reproductor de música llamado DF Mini Player y te diré que es el más barato circuito que encontré en mi tienda cercana, que me está patrocinando con este material. Este circuito, a pesar de ser pequeño, tiene una variedad de funciones súper útiles para manejarlo. Tiene esta cantidad de pines. Cada una tiene estas funciones específicas que ves en pantalla y unas características técnicas bastante amplias. Así que empecemos cómo manejarlo en la práctica. Primero, esta sería la posición correcta para identificar los pines. Y empezaremos por conectar la alimentación. Positivo y negativo lo tenemos ubicados en estos pines. Su alimentación está entre los 3 a 5 voltios, declarando que 5 voltios es su voltaje estándar. Así que es sugerible que el voltaje esté regulado a ese valor nominal. El pin llamado VUC es una salida digital para avisar cuando está trabajando el circuito, declarando que muestra valor bajo cuando funciona y valor alto cuando está en reposo. Aquí colocamos un diodo LED con su resistencia hacia negativo para ver este proceso. Los pines SPK1 y SPK2 son salidas de audio, en donde nos permite conectar solo un parlante o bocina, indicando dónde se conecta el negativo y el positivo, que tan solo tiene una potencia de solo 3 vatios de audio. Solo usa un parlante de ese rango de potencia e impedancia. Los pines IO1 y IO2 permiten controlar el volumen de la música y también pasar la siguiente canción o retroceder a la anterior. Aquí te muestro un diagrama en simbología y nos indica que podemos usar pulsadores conectados a negativo para poder acceder a las funciones del reproductor. Colocamos directamente esos pulsadores en esos pines. Los demás pulsadores hacen unas funciones como reproducir la primera canción o pasar a la quinta canción, pero eso lo veremos después funcionando. Reproducir con la tarjeta micro SD. La primera opción para reproducir música será usando una memoria micro SD. El circuito lleva un zócalo para insertar la tarjeta y debes introducirla en esta posición. Presionas hasta que suene un clic y listo. Este circuito puede soportar tarjetas de hasta 32 GB y en otros tipos de almacenamiento portátil. Eso sería todo. Con la alimentación suministrándole 5 voltios y los pulsadores, recordemos sus funciones con estas etiquetas. La primera vez que funcione, el diodo LED se queda encendido. Presionamos este botón, que debe reproducir la primera canción que tenga la tarjeta microSD. Evidentemente sí está reproduciendo música. Para bajar el volumen, presionas este botón sin soltar. Y escucharás que bajará el sonido gradualmente, incluso hasta dejarlo en silencio. Y para subir el volumen, presionas el otro pulsador sin soltar, e irá incrementándose el sonido. Para pasar a la siguiente canción, solo presionas una vez este pulsador, y la siguiente canción se escuchará. Para volver a la anterior canción o retroceder, presionas una vez este pulsador. Observen que el diodo LED se enciende cada vez que cambiamos la canción.
Eso demuestra que avisa cuando existe un cambio en la reproducción. Nuevamente, este pulsador se usa para volver a reproducir la primera canción. Y el último pulsador se supone que debe reproducir la quinta canción, pero no lo hace. Y es que según su datasheet, por recomendación del fabricante, las canciones que se guardan en la memoria deben estar enumeradas manualmente, cosa que nosotros no lo hicimos solo para realizar las pruebas con el circuito. Reproducir con memoria flash USB. Esta vez usaremos una memoria flash USB para reproducir música. El módulo MP3 tiene estos dos pines que permite conectar un bus de datos USB. La conexión es realmente sencilla y directa. Aquí les muestro las conexiones en esta gráfica. Debe ser un conector hembra USB. La alimentación se comparte desde la principal fuente. Y es muy importante conectar los pines de comunicación USB que indican polaridad. Por seguridad retiramos la memoria micro SD y ahora conectamos la memoria flash USB. Presionamos el pulsador para reproducir la primera canción y evidentemente sí realiza la reproducción de las canciones de la memoria flash USB. Y sí, también realiza todas las funciones vistas anteriormente. Usar más pulsadores para más funciones. Los pines ADKey1 y ADKey2 se le puede insertar más pulsadores, como si fuese una matriz de pulsadores, usando valores específicos en resistencias. Y cada valor genera una función única en el reproductor, como tocar una canción específica, repetir todo, play o pausa, y lo que vimos antes. Vamos a hacer la prueba solo usando el puerto ADKey1. Las funciones que me interesan son pausa y play con una resistencia de 33 kiloohmios. Para retroceder y bajar volumen con una resistencia de 24 kiloohmios. Comercialmente no lo venden mucho este tipo de resistencia, así que mejor consíganse en resistencias de alta precisión que sí vienen valores no muy comerciales. Y por último, avanzar, subir volumen con otra resistencia de 15 kiloohmios. Aquí un pequeño error de valores, y es que realmente el valor para cada función está intercambiada, así que tomen nota por favor. Bien, hacemos la prueba respectiva. Presionamos el botón play, reproduce la música, para la siguiente canción, volver o retroceder, bajar volumen, subir volumen, y otra vez pausar canción. Y obvio que sí ha funcionado esa conexión de pulsadores con resistencias. Ya ustedes deciden cuáles más desean usar. Como esta por ejemplo, puedes conectar las dos memorias microSD y flash al mismo tiempo y escoger cuál de las dos usar para reproducir música. Conectar audífonos. El circuito tiene dos salidas de audio en estéreo, DACR y DACL, que sirven para conectar audífonos o también para una entrada de amplificador de audio. Para ambos casos se debe usar un conector hembra plug de audio estéreo para audífonos como este. Tienen que identificar qué conector es R derecha, L izquierda y GND negativo. Ambas líneas de audio van directamente al circuito y el negativo siempre va conectado en común a la alimentación. Ahora hacemos la prueba conectando unos audífonos y prueba si realmente reproduce la música. Y la calidad de sonido es bastante limpia y aceptable. Recordemos que su datasheet indica que puede manejar diferentes formatos a diferentes frecuencias, así que es una buena variedad de formatos. Este mismo conector serviría para un amplificador de audio con bocinas más grandes y de mayor potencia. Así que esta opción es muy beneficiosa si quieres armar tu propio equipo de música. Alimentación por USB.
Al parecer todo el circuito está funcionando muy bien con 5 voltios, lo cual me da la idea de alimentarlo con una entrada micro USB con este conector. Lo haré de forma directa para ver qué tal resulta, y lo voy a alimentar con esta batería portátil. Arranca bastante bien el circuito, pero un inconveniente que encontré es que genera un ruido de fondo en la música, que solo aparece al reproducir, lo cual me estaría exigiendo realizar un proceso más para eliminar ese ruido. Escriban en los comentarios cómo resolvemos este problema. Pero aún así el circuito puede realizar todas las funciones de reproducir música de la memoria flash. Así que te pregunto ahora, ¿cuál de las dos memorias usarías más para reproducir música? Por cierto, para que el circuito pueda encontrar y reproducir las canciones en las memorias, debes guardarlo en carpetas con nombres específicos, por ejemplo con el nombre Music en inglés. También nos recomienda que las canciones y las carpetas tengan un número por delante para que el reproductor pueda identificarlo. Esa opción es interesante porque el circuito tiene la opción de ser manipulado por comunicación serial en estos pines TX y RX, donde podrás conectarlo a un microcontrolador, y en su datasheet indica qué comandos necesitarás para reproducir los sonidos que tú desees reproducir, lo cual es maravilloso porque abre muchas posibilidades para crear proyectos usando sonidos reales. Si les gustaría ver una segunda parte del video usando este circuito, bueno, háganmelo saber debajo en los comentarios. Te lo ha explicado Androbot, muy pronto volveremos con otro experimento para seguir aprendiendo con la electrónica. Chao.